Buenas noches, queridos hermanos. Perdonen que no utilice esa parte, pero les voy a decir por qué. Porque los católicos tenemos que empezar a conocer un poquito los lugares sagrados. El templo está dividido en dos partes. A esta primera parte se le llama nave. A esta parte más alta no se le llama escenario. ¿Cómo se le llama? Presbiterio. ¿Y por qué se le llama presbiterio? Porque está reservado para el presbítero, es decir, para el sacerdote. ¿Y nosotros para qué utilizamos a veces el presbiterio? Para escenario, porque está más alto que la nave. Y por eso de ahora en adelante tratemos de que nosotros seamos los primeros en respetar un lugar sagrado como se merece. Y también le enseñemos a nuestros hijos que hay lugares sagrados en los que no se puede hacer lo que se hace comúnmente en la casa. Miren, yo fui a un lugar apenas, no voy a decir dónde, pero a ese lugar donde fui también estaba el hermano Ramiro con su grupo. Al finalizar el evento yo me senté un ratito ahí y me di cuenta que el templo era un basurero. Habían latas de refresco, botellas de agua pura, bolsas de sabrita, había de todo. Y con una gran tristeza me senté y me puse a pensar, ¿qué pensará esta gente sobre el templo? ¿Que el templo es un salón de usos múltiples? ¿Acaso no tendrán conciencia de que el templo es la casa de Dios? Entonces, tratemos de ahora en adelante darle al templo el lugar que se merece. Miren, ya que estamos celebrando el 5º aniversario de esta radio, voy a hablar un poquito sobre lo importante que son los medios de comunicación. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero a mí me pasa porque viajo mucho. Y después de tanto viaje prendo la radio para buscar algo que escuchar. Y cuando prendo la radio y empiezo a buscar qué radios hay, lo primero que encuentro son radios protestantes. Le mueves un poquito más adelante, otra radio protestante. Y le das vuelta a todas las estaciones y solo encuentras radios protestantes. Y rara vez encuentras una radio católica. Y cuando yo encuentro una radio católica, grabo el número donde está. A ver, en este número está, en esta zona cubre, para que cuando yo pase por ahí, la voy a escuchar. Tenemos pocas radios católicas. ¿Y saben qué es lo más triste? Que la mayoría de las radios católicas que existen todavía ponen música mundana. Me alegro cuando encuentro una radio católica. Por fin paso otra vez por esa zona en otro horario y me doy cuenta que la música que está pasando por ahí no tiene nada que ver con la iglesia. Entonces me pregunto, ¿habrán cambiado la frecuencia de esta radio? Y más adelantito, después de escuchar un ratito, aparece: usted está en sintonía de Radio Católica San Pedro. Radio Católica San Pedro. Y de católica a veces no tiene nada.
Por eso, cuando hay una radio que de verdad se preocupa por ser auténticamente católica, vale la pena aportar. Y vale la pena que se vayan multiplicando los medios de comunicación. Ahora, también debemos entender que para nosotros los medios de comunicación no son medios de entretenimiento, como sí pasa en el mundo secular. ¿Para qué existen las emisoras en el mundo secular? Como medios de comunicación, pero más que medios de comunicación, como medios de entretenimiento. Y por eso la gente prende la radio para escuchar la música que le gusta. Y si no pasa la música que le gusta, entonces llama a la radio y pide la música que le gusta. Porque en el mundo secular, las radios son medios de entretenimiento. En cambio, en el mundo católico, las radios no son medios de entretenimiento. Las radios son medios de evangelización. Es decir, las radios son los medios que nos facilitan llevar el evangelio a las personas. Miren, en Chiapas, cuando fue el COVID, en el 2020, se estableció una radio, la más poderosa de las radios católicas que hay en todo el estado de Chiapas, Radio Santísimo. ¿Y por qué empezó Radio Santísimo? Porque los catequistas no podían salir a las casas a visitar a los hermanos. El padrecito no podía ir a las comunidades a celebrar la Eucaristía. Entonces decidieron, vamos a empezar con una radio católica. Y a través de la radio católica no habrá nadie que nos impida entrar a los hogares. Mire, en cuestión de un año, Radio Santísimo se convirtió en la radio más grande de todo el estado de Chiapas. ¿Por qué? Porque desde que iniciaron tenían un solo compromiso: evangelizar. Y por eso periódicamente me invitan para recordarles cuál es la misión de los medios de comunicación en la iglesia. Entonces, las radios nos facilitan el trabajo porque llegamos a varias personas al mismo tiempo. Ahora, escuchen cuál es la importancia de la evangelización. Romanos capítulo 10, versículo 13. Romanos capítulo 10, versículo 13. Escuchen lo que dice: porque todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. Nos detengamos ahí y lo expliquemos. La Biblia dice que para salvarnos necesitamos invocar el nombre del Señor. Es decir, todas las realidades cambian cuando las realidades están sujetas a Dios. Y todo lo que el hombre no puede cambiar será posible cuando el hombre invoque a Dios. Se los pongo en términos sencillos. Cuando Pedro estaba hundiéndose, ¿qué fue lo primero que hizo? Invocar a Jesús. Sálvame, que me estoy hundiendo. Entonces el hombre podrá salvarse cuando el hombre tenga la capacidad de invocar el nombre de Dios. Pero escuchen lo que dice el versículo 14: pero ¿cómo invocarán al Señor sin haber creído en Él? Alguien que no cree en Dios no puede invocarlo, porque tú solamente invocas a aquel que te da seguridad. Y les pongo un ejemplo. Un hijo, cuando tiene miedo, ¿a quién busca?
A su papá o a su mamá. Un hijo cuando tiene un dolor, ¿a quién busca? A sus papás. Un hijo cuando se siente triste, ¿a quién busca? A sus papás. Un hijo para todo busca a sus papás porque les tiene confianza. Por eso es imposible invocar el nombre de Dios si primero no hemos creído en Él. Pero sigue diciendo, pero ¿cómo podrán creer en Él si no han oído hablar de Él? ¿Y cómo oirán hablar de Él si no hay nadie que lo proclame? ¿Y cómo habrá proclamadores si no son enviados? O sea que la salvación del género humano depende del anuncio del Evangelio. De la predicación que hace la iglesia depende la salvación de la humanidad. Por eso la iglesia no tiene otra misión más que solo anunciar el Evangelio de Cristo. Que algunos hemos perdido el sentido y que nos hemos entretenido en cosas que no importan. Por ejemplo, les voy a decir algo y se van a asustar. A mí me da mucha tristeza cuando veo a padrecitos y a monjitas grabando TikTok nada más bailando. Yo digo, ¿ya eso los mandó el Señor a andar bailando como payasos? ¿Que no la misión de la iglesia es anunciar el Evangelio? Y por eso yo vi un meme que me encantó que dice, mientras los padrecitos andan grabando TikToks, ¿cuánta gente se está perdiendo porque no han recibido el anuncio del Evangelio? Esto vale para todos, pero especialmente para aquellos que se consagraron, que dijeron, yo voy a dedicar mi vida entera a la evangelización. Y a veces lo que menos hacen es evangelizar. Tengo un amigo que es sacerdote y recién lo van a cambiar de parroquia. Justamente antes de que viniera acá, mientras estaba en Tacaná, me llamó y me dijo, Dimas, ya sé a qué parroquia me van a mandar. Voy a una parroquia donde no existe la evangelización. Estoy preocupado porque tengo que empezar de cero. Y le dije, ¿y qué espera la comunidad? No, la comunidad, cuando fue el obispo a presentarme, le dijeron al señor obispo, mándenos un padrecito de esos que les gusta construir, porque queremos remodelar los templos. Y le dije, no, pues para eso mejor hubiesen pedido un arquitecto. ¿Para qué quieren un cura si les interesa más la construcción que la fe de sus hermanos? Y le dije, padrecito, ¿y usted qué piensa? Y me dijo, Dimas, usted ya me conoce, yo voy a invertir en la evangelización. Me podrán criticar de que la casa del padrecito está fea, de que eso no me importa, mientras la fe de la gente esté bien cimentada. Conocí a otro padrecito allá en Izabal, jovencito. Cuando yo llegué a predicar a una comunidad, le hablé a la gente un poquito suavecito, porque la gente no está acostumbrada todavía a mi lenguaje. Y después de que yo terminé de predicar, llegó el padrecito a hacer la misa. No, hombre, ese los agarra sin piedad. Y él dice una cosa que me encanta: a mí no me interesa tanto la construcción material, a mí me interesa más la construcción espiritual de la iglesia. Y él hasta el día de ahora está construyendo el templo parroquial. Y de a poquito van avanzando, van avanzando. Y siempre que voy le pregunto, padre, ¿cómo está? Y me dice, Dimas, aquí avanzando lentamente con la construcción física, pero avanzando a paso agigantado en la evangelización. Y mire,
que cuando da formación a sus catequistas, él dice una cosa que me encanta. Él dice: desde el día que yo me consagré como sacerdote, yo sabía a qué me metía. Y les dice a sus servidores: miren, todos ustedes tienen que dedicar una semana al mes para evangelizar, y yo voy a ir con ustedes. Y él va con los catequistas, comunidad por comunidad, casa por casa. Y él dice: yo no les voy a pedir a ustedes que hagan lo que ustedes no me han visto hacer a mí. Y cómo me encanta ver a la gente que entrega su vida a la evangelización, porque esa gente es consciente que de la evangelización depende la salvación de muchas personas. Por eso este padrecito del que yo les platico, miren, invierte dinero en la evangelización. Me lleva a su parroquia por meses. En ningún sitio me quedo por meses. Y esta vez que fui a su parroquia me quedé 1 mes y 20 días. Y le dije: padrecito, esta es la última vez que vengo por muchos días. Y hace poco me llamó, hace ratitos, y me dijo: Dimas, perdóneme, pero yo le quiero pedir por lo menos otro mes para mi nueva parroquia. Y le prometo que de ahí ya no lo voy a molestar por tantos días. Yo sé que usted tiene una familia, pero ayúdeme, por favor. Y cuando yo llegué a esa parroquia, lo primero que pregunté es: ¿este padrecito a quién ha traído? Ay, me dijeron: no, el padrecito ha traído a Casanova, a este. No hay predicador católico conocido que no haya ido a esa parroquia. Y por eso alguien me dijo: mira, aquí le entras con todo o te ignora, porque la gente ya está acostumbrada a puro predicador de talla grande. Entonces, una de mis preocupaciones fue: ¿y de dónde traerá dinero el padrecito? Así que dije: padre, ¿y de dónde trae tanto dinero para hacer tantos eventos? Solo para que se den una idea, la primera vez que yo fui, fue un boliviano a cantar, se llevó a un colombiano a predicar, se llevó a otro argentino a predicar, se llevó a Fernando Casanova, y también fui yo. Éramos 6 para 15 días de evangelización. Y le dije: padrecito, ¿y a poco la gente sí le da dinero para esto? Y me dijo: no, yo no le pido dinero a la gente para la evangelización. Y entonces, padrecito, ¿cómo hace? Yo saco préstamos en el banco y me quedo pagando de a poquito, y le pido a mis amigos que me ayuden. ¿Cómo me partió el corazón saber que hay un cura que vive endeudado con tal de evangelizar a su gente? Ya anda en un carro viejo. Dije: padrecito, ya cambie de carro. Una vez cruzamos un arroyo que está muy bajito y no pudimos con su carro del padrecito, lo dejamos ahí abandonado. Cambie de carro, padrecito. Si mira, la parroquia tiene ahí que alguien que pueda. Y me dijo: Dimas, le voy a decir una cosa. A mí solo me preocupa la salvación de mis hermanos. Mire, yo soy feliz si por lo menos un hombre se salva con toda la evangelización que yo estoy haciendo. Y me encanta ahora que ya se va a ir a otra parroquia. Le dijo a su gente: miren, me voy, pero me voy satisfecho porque les di todo y no les doy más porque ya no sé qué darles. Y nosotros debemos de entender eso, que la salvación de la humanidad depende de la evangelización. Y por eso, cuando hay un medio de evangelización, invertir dinero en un medio de evangelización no es tirar el dinero a la basura, es invertir en la salvación de las almas. Obviamente nosotros quisiéramos que todos los aparatos, todas las radios nos la dieran ahí: pónganse a trabajar, total, les vamos a ir dando un dinerito mensualmente para que paguen todo. Sería chévere, pero los medios de comunicación católicos se sostienen ¿con qué? Con el aporte de la gente. Y nosotros tenemos que ser conscientes que cuando aportamos, aportamos a la evangelización. Y cuando más medios de comunicación tengamos,
más personas evangelizadas tendremos. Y al final ya no tendremos cargos de conciencia de que pudimos hacer más y no lo hicimos. Miren, yo me estoy haciendo viejo, aunque no lo crean. A esta edad ya los años me están pasando factura. Mi cuerpo ya no responde como antes. Antes trabajaba como máquina, sin comer, sin dormir. Ahorita ya los años los estoy empezando a sentir. Ya siento molestias en el cuerpo. No quisiera envejecer por una sola razón, porque sé que hay muchos lugares donde todavía no se ha anunciado el Evangelio. Y sobre todo hace falta gente que se entregue a la evangelización y que quiera ir a los sitios donde nadie quiere ir. Hay mucha gente que me dice: hermano, venga hacia Estados Unidos, nosotros lo ayudamos con su visa. Y yo le he dicho a un compadre: mire, todos los días me llaman de que venga a Estados Unidos. Y el compadre me dice: váyase, yo le ayudo. Tranquilo. ¿Sabe por qué no voy? Porque Estados Unidos cualquiera quiere ir a predicar. Todos los predicadores allá están mirando para allá, pero muy pocos voltean a ver las zonas allá donde nadie quiere ir. Y yo por eso digo: si me dan la visa y voy a Estados Unidos, me voy a querer quedar allá. Y luego, ¿quién va a ir a los lugares donde nadie quiere ir? Y miren, a mí me encantó un obispo emérito, es un santo, Monseñor Pedro Gabrieli. Tiene 92 años. Cuando pasó a ser obispo emérito, emérito es como jubilado, que llegó y le dijo al obispo titular y le dijo: mira, yo no me voy a quedar viviendo en la curia diocesana, yo todavía sirvo para algo, así que a mí mándame a la parroquia donde ningún cura quiera ir, allá donde nadie quiere ir, allá mándame a mí. Mire, Monseñor Pedro Gabrieli tenía 89 años cuando cayó al río con todo de carro. El río Amazonas, uno de los ríos más grandes de Sudamérica. Y nadie podía hacer algo para salvarlo. El carro se hundió. Monseñor salió y se paró en el techo y se hundió el carro. Ese video usted lo puede encontrar en YouTube. Ponga Monseñor Pedro Gabrieli y lo primero que le va a salir: hundiéndose Monseñor en el río Amazonas. Y dice Monseñor: yo ya me había rendido, ya. Así que le dije a la Virgen de la Purísima de Maca: voy a hacer el último esfuerzo por sacar mi mano. Si todavía te sirvo para algo, salva. Y que Monseñor Pedro sacó la mano como último esfuerzo de supervivencia, y en eso pasó un pesquero, lo tomó de la mano y lo rescató. Y por eso Monseñor Pedro Gabrieli, 92 años, y ahí anda buscando a dónde ir a predicar. Y ahí me convencí yo de que los que nos dedicamos a la evangelización, nuestra mirada no tiene que apuntar mucho hacia arriba. Hace poco hablé con un hombre grande, 80 años, y me preguntó: Dimas, ¿tú conoces a tal predicador? Y le dije: sí, es mi amigo. Y me dijo: fíjate que como que no me cae bien. Y le dije: ¿y por qué? Porque él apunta mucho para arriba. ¿Qué quería decir eso? Que él solamente andaba buscando hacerse muy conocido, ir a lugares donde hay mucha gente, allá donde todos quieren ir, yo también quiero ir. Pero no quiere ir al lugar donde nadie quiere anunciar el Evangelio. Nos hemos olvidado que la predicación llevará la salvación a las personas. Y miren,
A mí me tocó ir a una zona muy lejos de Perú. Sufrí de la altura, 5.000 metros sobre el nivel del mar. Empecé a marear, me intoxiqué con la comida, estuve hospitalizado un día. Prometí, nunca regreso a este sitio. No voy a regresar, aunque me suplique. Pero saliendo del hospital dije, bueno, tengo que cumplir, ya estoy aquí. Y un poco mareado llegué ahí. Y luego aparte la gente habla quechua, no me van a entender. Pero cuando yo llegué, se me acercó una señora y me dijo, hermano, usted es el enviado de Dios Altísimo. Qué bueno que usted vino, yo lo pedí en mis oraciones. Dije, pobre doña, no sabe lo que dice, porque no sabe lo que estoy pasando. Me hice un lado porque no la quería escuchar, porque me sentía mareado. Llegó otra señora y me dijo, hermano, qué bueno que vino, yo solamente veo sus videos. Usted sin duda es el mensajero de Dios. Ay. Pero de tanta gente que me acercaba, y todo el que se acercaba me daba un título, y empecé a contar. Reuní como 20 títulos, como la gente me miraba. Así que aunque sea medio mareado, le dije al padre, padre, vámonos para donde haya que ir. Y cuando terminé la misión me alegré, ya me voy de este lugar. Pero en el camino me preguntó el padre, Dimas, si lo invito de nuevo regresa. Lo vi como, no padrejito, esta es la última y nos vamos. Pero le dije, sí padre, y ahora vengo por más días, por los días que usted quiera, por una sola razón, porque me he dado cuenta de la necesidad que hay de anunciar la palabra de Dios. A eso tenemos que apostar con los medios de comunicación, llevar el evangelio y no convertirnos solo en un medio de entretenimiento. Porque mire, discúlpeme lo que le voy a decir, porque mucho católico escucha la radio no porque ahí fortalezca su fe, escucha la radio solo porque le gusta tener ruido en las orejas. Y si usted le pregunta a una persona, ¿y usted qué aprende todos los días que escucha la radio? Nada. Todo el día, desde las 5 de la mañana hasta las 8 de la noche, tiene prendido su radio. ¿Qué aprende? Nada. Porque lo único que busca es tener ruido. Y yo he dicho una cosa, muchos escuchan música cristiana no porque les interese el mensaje que transmite la música cristiana, sino solo porque de por sí les gusta la música. Y por eso nos hagamos una pregunta, tanta música cristiana que escuchamos, ¿en qué ha cambiado nuestra vida? Tanta predicación que escuchamos, ¿en qué ha cambiado nuestra vida? Seguimos siendo las mismas personas. Así podemos tener 100 radios católicas. ¿De qué sirve si nosotros solo escuchamos por puro cumplimiento? En cambio, si uno es consciente de que la evangelización llega a nosotros a través de esos medios, uno tiene que tomarse el tiempo para prestarle atención. Apenas vengo regresando de Sololá, estaba durmiendo en un hotel donde me llevaron y me dieron el control de la tele. Yo nunca prendo la tele porque yo no voy ahí a ver tele, yo aprovecho ahí a dormir o a leer. Prendí la tele, moví 2 canales, encontré María Visión. Me alegré, canal católico. Le moví un número más abajo y encontré ESNE, un canal de Los Ángeles. Y había una entrevista de un predicador que se llama Saulo. Y dije, voy a ver esa entrevista. Ya conozco a Saulo, pero voy a ver qué dice. Y traté de ponerle atención. Y una simple entrevista a Saulo me dejó a mí grandes enseñanzas.
Yo dije, si todos los días dedicáramos 15 minutos a prestarle atención a la radio, a la televisión, cuando ponemos un canal o una radio católica, nuestra vida ya sería diferente. ¿Por qué? Porque no nos vamos a pasar toda la vida solo escuchando. Mire, a mí me preocupa una cosa. Yo por muchos años me dediqué a dar clases, a dar formación. Es que, hermano, yo quiero aprender a predicar. Véngase, pues vamos a darle cursos de formación para predicadores. Y hay gente, hermano, que termina un ciclo de formación para predicadores, empieza el otro y ahí va otra vez. Terminó 5 ciclos, empieza el sexto, ahí sigue en el sexto. A veces digo, qué perseverancia de este hermano. Pero también digo, qué testarudo es. 6 ciclos y sigue aprendiendo. ¿Y cuándo se va a poner a predicar? ¿Cuántos años llevamos escuchando esta radio? ¿Qué ha aprendido en esos 5 años? ¿Qué ha empezado usted a proclamar en todo eso que ha recibido en los 5 años que ha escuchado la radio? Porque se trata de oír, de creer y dejar que la palabra de Dios haga efecto en nuestra vida para que después nosotros nos convirtamos en testigos. Mire, hay un texto que me encanta. Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 20. Hechos 4:20 dice: nosotros no podemos dejar de hablar de todo lo que hemos visto y lo que hemos oído. Escúcheme bien, nosotros no podemos dejar de hablar de todo lo que hemos visto y de todo lo que hemos oído. Y yo les hago una pregunta: ¿cuánto compartimos nosotros eso que oímos? Hay gente que cree que ser predicador es difícil y hay predicadores que te complican las cosas. Apenas hablé con un joven que dijo: hermano, yo quisiera ser predicador, pero fui y le pedí ayuda a aquel hermano predicador, porque yo también quiero ser predicador como él. Y lo primero que me dijo: ay, muchachito, para empezar tienes que estudiar 20 años para que llegues a ser como yo. Y desde allí me desmoralizó. Ahora ya no sé si ser predicador o no. Entonces dije, bueno, se acercó a la persona equivocada. A mí cuando alguien me dice enséñeme a predicar, a veces no sé qué decirle, pero mi papá lo resuelve bien facilito. Mire cómo lo dice mi papá. Cuando alguien se acerca a mi papá y le dice: hermano, enséñeme a predicar, mi papá facilito lo resuelve y le pregunta: ¿te gustó lo que yo dije? Sí, pues ve a repetir eso y ya estás predicando. Mire, si todos nosotros nos pusiéramos a repetir todo lo que escuchamos, ¿cuántos predicadores hubieran aquí? Y a mí no me va a enojar que haya más predicadores, mejor. A mí me preocupa que hayan pocos predicadores. En mi comunidad, todos los años a mí me toca buscar un predicador, porque dice: hermano, usted que es predicador, usted sabrá elegir un predicador. Santo Dios, tengo que buscar hasta debajo de las piedras un predicador. Y a veces tengo que, ya no queremos ese, queremos otro. ¿Y de dónde quieres que traiga otro? No hay. Y por eso, si todos nosotros empezamos a repetir lo que nos ha ayudado, nos vamos a convertir en predicadores. Miren, el predicador más grande de todos los tiempos es Pablo. ¿Cómo empezó Pablo a predicar? Sencillito. Si usted lee el libro de los Hechos de los Apóstoles, Pablo en sus primeras predicaciones repetía lo mismo: hermanos, yo iba rumbo a Damasco persiguiendo a los cristianos, pero en el camino se me apareció el Señor y me dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Predicaba eso en una comunidad, lo llevaban a otra comunidad, lo mismo decía. Pablo empezó compartiendo lo que Dios había hecho en su vida. Y por eso Hechos de los Apóstoles dice: nosotros no podemos dejar de hablar de aquello que hemos visto, que ha hecho Dios en su vida.
Eso que Dios ha hecho en su vida, compártalo con otro. Eso que usted ha escuchado de Dios, compártalo con otro. Y entonces estamos evangelizando. Y cuando todos nos pongamos a evangelizar, el mundo será diferente. Y les voy a decir otra cosa. Miren, a veces poner una radio católica es fácil. ¿Saben qué es difícil? Conseguir locutores. Nosotros tenemos una radio católica en Comalapa, entre comillas. De las 24 horas que tiene el día, solo 5 horas tienen locutores. Las demás, programada queda la radio. Nadie quiere dar su tiempo. Lo primero que preguntan es: ¿y cuánto van a pagar? No, nada, antes no. ¿Van a dar algo? Sí, si no, no. Y por eso ahorita el padre está pensando: vamos a comprometer a todas las pastorales. No es si quieren, es tienen que ir, para que podamos llenar los espacios y podamos aprovechar los medios de comunicación. Ahora, algo que me gusta a mí de Guatemala es que la radio, la mayoría tienen locutores. Y eso me gusta. Como que en Guatemala la gente todavía da mucho de su tiempo a Dios. Pero ojo con lo que le voy a decir a los locutores. No solamente tenemos que convertirnos en simples locutores como reporteros de las radios seculares. Más que locutores, nosotros tenemos que ser testigos de esa palabra que transmitimos. Porque mire, hay gente que a veces dice: no, a ese hermano yo lo conozco, pasa ya con nosotros en la radio. Uy, ese hermano, mire, chulada habla en la radio. Ay, pero lo conociera cómo grita a su mujer. Ah, pero conociera cómo maldice a sus hijos. ¿Conociera usted cómo se pasa peleando con su vecino? Simple reportero, no es testigo de lo que está proclamando. Y por eso, por mucho que hablemos, por mucho que anunciemos, a veces no logramos nada, porque la gente nos conoce. ¿Para qué? Solo peleándose la paz. No tiene sentido. Entonces, más que reporteros, tenemos que ser testigos. Y nosotros todos tenemos que ser testigos. Y miren, ¿dónde vamos a empezar a ser testigos de Dios? En nuestra casa. ¿Por qué nuestros hijos no conocen a Dios? Yo les voy a decir una cosa, y perdónenme si eso les preocupa. A mí últimamente ya me cansa que la gente me diga: ay, hermano, ven a hablar con mi hijo. De una comunidad de aquí de Tacaná, no voy a decir dónde, pero una vez llegué a predicar a una comunidad cansado, estaban bloqueados todos los caminos, era temporada de lluvia, me metí con mi moto entre lodo, me caí varias veces, me levanté, llegué todo mojado y ahí temblando de frío. Terminé de predicar y dije: por favor, lléveme a dormir, pues me estoy muriendo de frío, estoy mojado todavía. Y todavía llegó un hermano que me dijo: hermano, vaya a hablar con mi hijo es un borracho. Le dije: no, hermano, perdóneme, pero yo no voy a ir. Tengo frío y me estoy muriendo de hipotermia y todavía me quiere llevar a la punta de un cerro a hablar con su hijo. No, hermano, no moleste, otro día. Después fue a la casa, allá con mi mamá, y le dijo: no, su hijo es muy creído. No. A su hijo lo llevé a hablar con mi hijo alcohólico y no quiso ir. Y mi mamá me preguntó: ¿por qué no fuiste? Ya, porque usted no sabía cómo estaba yo. ¿Y sabe qué me molesta? Venga a predicarle a mi hijo. ¿Y por qué no le predica a usted? Venga a enseñarle a mi hijo la palabra de Dios. ¿Y por qué no le enseña a usted? ¿A quién le compete el deber de educar al hijo según la fe de la iglesia? Al papá. Entonces empecemos a ser testigos en nuestra casa. Si nosotros no les enseñamos a nuestro hijo las cosas de Dios, el hijo no lo aprenderá. Y mire, yo mismo me di una cachetada hace casi un año. Iba con mi hija en el carro y le pregunté: Kairi, ¿quién es Dios? Y me preparé para lo que me iba a contestar. Y me dijo: no sé.
yo no lo conozco. Me di una cachetada yo solo, porque le pregunté a mi hija, ¿quién es Dios? Y me dijo, no sé, yo no lo conozco. Y entonces me hice una pregunta, ¿por qué mi hija, que tenía en ese tiempo casi 4 años, no conocía a Dios? No sabía quién era Dios, porque yo no le había enseñado, porque yo creía que era demasiado pequeña para entender las cosas. Así que como teníamos 1 hora de viaje para allá y otra de regreso, en ese transcurso me puse a enseñarle quién es Dios. Y ahorita le pregunto quién es Dios y me contesta quién es Dios. Y ahora mismo ella ya tiene más dudas que Dios y me pregunta, papi, ¿Dios tiene superpoderes o no? Y le digo, sí. O sea que Dios puede hacer cualquier cosa, sí. O sea que Dios es como un superhéroe, sí. Yo tengo que explicarle según las cosas que ella entiende. Entonces, cuando un hijo pasa en nuestra casa todos los años de su vida sin conocer a Dios y luego queremos que otro le venga a predicar, eso debería darnos vergüenza, porque nosotros dejamos de ser maestros para nuestros hijos. Y mire, a veces puede ser que nuestros hijos se cansen. Ya, papá, tú solo hablando de Dios te la pasas. ¿Cuándo te vas a calmar? Hasta que me hagas caso me voy a callar. Si no me haces caso, pues te vas a morir y me vas a seguir escuchando hasta que yo esté muerto. Voy a venir de noche y te voy a seguir hablando. Mire, yo no conozco a nadie tan apasionado en el anuncio del evangelio como una persona, como mi papá. Y no lo digo porque sea mi papá, porque yo le voy a decir una cosa. Yo tuve una etapa de rebeldía terrible. Yo no respetaba a mi papá ni a mi mamá. Si usted le preguntara a mi mamá cuántas veces la hice llorar, uy, mi mamá perdió las cuentas. Mi papá es hijo de un soldado. A él le enseñaron que los hombres no lloran. Y mi papá se terminó de convencer diciendo que los hombres no lloran, porque cuando uno llora arruga la cara y se ve más feo de lo que es. Y él no llora. No lloró cuando se murió su mamá, su papá, cuando se murió su hermana más querida, cuando mataron a su mejor amigo de 7 balazos. Mi papá lo alcanzó a ver ahí moribundo. No lloró. Un día que discutió conmigo, mi papá lloró. Se sentó en una piedra y se puso a llorar y me dijo, yo he perdido las esperanzas de que tú cambies. Un día que vine a Tectitán, en Ixconolí precisamente, salieron los hermanos a recibir, hermano, qué bueno que vino, su papá ya nos habló bastante de usted. Y les dije, ¿bien o mal? Venga para acá, aquí le contamos. Cuando estábamos comiendo le dije, cuénteme qué le ha dicho mi papá de mí. Me dijo, mire, su papá nos ha dicho que se siente muy orgulloso de usted, pero no solo eso, en el pasado dice que usted sí lo hizo sufrir. Y su papá nos comentó que siempre que él iba al baño se encerraba para llorar escondido para que nadie lo viera. Eso me dolió. Y yo cuando miraba a mi papá solamente como mi papá, yo no podía respetarlo. Cuando me di cuenta que mucha gente lo admiraba, me puse a preguntarme, ¿y por qué lo admiran? Y me di cuenta que la gente decía, este es un hombre de Dios. Y me acuerdo que leí un texto en el libro de Reyes, cuando Eliseo iba por un camino y unos jóvenes salieron a burlarse de ese hombre de Dios y le dijeron, pasa por aquí, calvo. Y dice la Biblia que salieron unas zorras del monte y se comieron a esos jóvenes maleducados por faltarle el respeto al hombre de Dios. Y dije, si la gente cree que mi papá es un hombre de Dios y yo le falto el respeto, gracias a Dios que no han salido unas zorras para devorar. Empecé a respetar a mi papá y hoy me he dado cuenta que no existe un hombre más apasionado por hablar de Dios que mi papá. Mire, él encuentra a una persona y de Dios le habla. Y tiene un poder de convencimiento que no hay protestante que llegue a la casa y que se vaya haciendo protestante.
Mire, en Chicomucelo mi hermano compró un rancho. Todos son protestantes, todos, todos, todos. Incluso cuando llegas en las asambleas se tratan de hermanos, porque todos son protestantes. Nuestro vecino más cercano era el pastor Saúl. El pastor Saúl, hermano Panchito, venga usted a desayunar a la casa. Pero mi papá decía, ¿qué dices? ¿Le predico o no? Digo, no, tranquilo, no le dice nada, usted no le diga nada. Un día que nos citaron allí a trabajar para hacer el alambrado en el ejido, se hacía parejas, de dos en dos. A mi papá le tocó trabajar con un protestante. En ese día bastó para que lo convenciera. De regreso recuerdo que en el camino lo terminó de convencer y le dijo, tienes que bautizar a tus hijos. Y el protestante le dijo, sí, si usted va a ser mi compadre. Si no, no. Claro. Mire, en 6 meses que vivió ahí, media colonia la hizo católica. Hasta templo católico ya hay en esa comunidad. Llegó una enfermera a que mi papá le hiciera una filipina, porque mi papá es sastre. En 2 tardes que llegó a que mi papá le hiciera su filipina, la puso a dudar. Y que la chica se fue corriendo a hablar con su pastor y le dijo, mire, yo conocí a un hombre que todo lo que le preguntas te lo contesta con la Biblia. Y que el pastor dijo, ya sé quién es. Es un señor que se llama Francisco. Solo te voy a pedir una cosa, aléjate de ese hombre. Ese señor tiene un poder de convencimiento. Sepa Dios si viene de Dios o del demonio, pero córrete de él. Y literalmente lo convenció en 4 tardes. Pero un día llegué a comprender su pasión que siente por Dios cuando llegó a visitarnos una prima. Y como siempre mi papá le empezó a hablar de Dios. A la hora del almuerzo mi papá seguía predicándole a mi prima. Se terminó la comida y mi papá le seguía predicando a mi prima. Mi prima se cansó, se puso de pie y le somató la mesa y dijo, ya tío, ya, párele. Desde que yo vine usted solo de Dios, solo de Dios, solo de Dios. No tiene otra cosa que decir, pues. Por eso no me gusta venir a su casa. Que cuando uno viene aquí solo de Dios le habla a usted como si no hubiera otra cosa de qué hablar. Ay, yo me molesté. Yo dije, ahora le voy a enseñar a mi prima que respete a mi papá. Pero dije, bueno, mi papá siempre es muy sabio. Voy a dejar que él conteste. Mi papá se tomó su tiempo y le dijo a mi prima, perdóname, de veras, perdóname. No creí que el que yo te hablara de Dios te molestara, te incomodara. Pero yo quiero que entiendas por qué lo hago. Yo no lo hago porque te quiera incomodar. Yo lo hago por una sola razón. Y mi papá le preguntó a mi prima, ¿alguna vez te has enamorado? Y mi prima dijo, sí, ahorita estoy enamorada de un chico. Y mi papá le dijo, ¿verdad que cuando uno está enamorado solo quisiera hablar de esa persona? Y solo quisiera que le hablen de esa persona todo el día. ¿Verdad que sí? Y mi prima dijo, sí tío, la verdad sí. Y mi papá le dijo, pues perdóname, si yo te hablo de Dios es porque yo estoy enamorado de Dios. Yo no puedo hablarte de otra cosa porque yo no estoy enamorado de otra cosa. Yo solo estoy enamorado de Dios. Y por eso no te puedo hablar de otra cosa. ¿Quieres que te hablen de fútbol? Ahí hay uno que ama el fútbol y ese te va a hablar de fútbol. ¿Quieres uno que te hable de política? Busca a alguien que ande enamorado de un político. Pero si buscas quien te hable de Dios, aquí hay un corazón enamorado de Dios. Y este te hablará de Dios a toda hora y todos los días que tú vengas. Entonces mi prima agachó la cabeza y le dijo a mi papá, tío, perdóneme. Nunca había entendido su forma de ser. Nunca. Hoy entiendo por qué usted es así. Y le dijo, tío, solo un favor. Ore por mí. Yo también me quiero enamorar de Dios como usted.
Ay, sí me dolió, porque me di cuenta que muchas veces nosotros no nos hemos enamorado de Dios de esa manera. Y por eso mi papá no puede dejar de hablar de Dios. Hoy le dije: papá, ¿vamos conmigo a Tacana? Los hermanos me dijeron que si pudiera me lo llevara. Así que lo espero en tal sitio. Me dijo: no, hay una graduación en una escuela. ¿Y qué importa la graduación? Dijo: ya pedí permiso a la directora para que me deje darles un mensajito a los jóvenes. Ese anda metido en todos lados. Y mire, cuando nosotros tengamos esa pasión por el anuncio del Evangelio, tendremos más medios de comunicación. No solamente tendremos radios, tendremos canales de televisión. ¿Sabe qué es lo triste? Se mete usted a internet, pura propaganda protestante encuentra. A donde usted se meta, pura propaganda protestante. El Papa Juan Pablo II dijo que los medios de comunicación son el nuevo púlpito desde donde se tiene que predicar el Evangelio. A veces nos cuesta aceptarlo. A mí me ha costado aceptarlo. Yo soy uno de los que nunca había querido subir mis videos a internet. ¿Por qué? Yo siempre creo que hay alguien que hace mejor las cosas que yo. Y recuerdo que el primer video lo subí justamente el 19 de febrero del 2019, por una sola razón, porque me encontré con un hermano que me dijo: hermano, yo lo quiero invitar a un café una tarde. Ay, qué buena gente, me va a invitar a un café. Está bien, fui. Me llevó a un restaurante bien elegante, de esos bien finulis. Dije: así me quiere mucho. Ya cuando nos sirvieron el café, dijo: hermano, yo lo invité por una sola cosa. Y ahí se puso serio y me dijo: hermano, yo veo que usted no está haciendo bien muchas cosas, y hay una sobre todo que no está haciendo bien. Usted tiene un talento que yo quisiera. Usted tiene una capacidad que yo quisiera, pero que usted no lo está sabiendo aprovechar. Y me dijo: mire, les voy a poner un solo ejemplo. Vea lo que el Padre Toro está logrando en las redes de comunicación. Dijo: mire, el Padre Toro solo se puso a grabar sus enseñanzas, a subirlas en internet, y mire lo que ha logrado. ¿Usted por qué no graba lo que enseña? Ay, para que no me regañara, le dije: no tengo los medios. Pues para empezar necesito una cámara, y esas cámaras no están baratas. Necesito un micrófono, necesito una computadora para editar, necesito a alguien que me grabe. Ahí se puso más bravo todavía y me dijo: mire, para hacer algo se necesita tres cosas. Se necesita capacidad, talento y voluntad. Usted tiene capacidad y talento, pero usted no tiene voluntad. Y me dijo: mire, yo le voy a decir una cosa. Si usted no empieza a grabar lo que enseña, usted se va a morir. ¿Y luego qué? Mejor grabe videos. Ya no salga tanto, póngase a grabar videos en su casa. Y así cuando usted se muera, los videos seguirán hablando. Y si usted no lo hace, usted se va a quedar mudo. Y de mí se acuerda. Y si no lo hace, no me vuelva a hablar. Y me dejó ahí. Solo pagó la cuenta y se fue. Y me puse a pensar que yo no había aprovechado los medios de comunicación. Y luego me mandó un mensaje y me dijo: mire, subo un video nada más, dará cuenta del impacto y después me dice si tengo o no tengo razón. Subí un video y después le dije: hermano, usted tiene razón. Entonces me di cuenta de que dejamos de evangelizar a muchas personas porque dejamos de aprovechar los medios que están a nuestro alcance.
Y por eso yo estoy en deuda con ese hermano todavía. Y me dijo, mire, si el problema es la cámara, yo le voy a buscar a alguien que le regale una cámara. Y me acuerdo que vine a Exmujil, a la radio Nueva Vida, ahí, a hablar a la radio. Y de pronto me mandó un mensaje un chico y me dijo, hermano, yo quisiera hacer lo que usted hace, pero yo no puedo. Pero mire, en el pasado yo me compré una cámara porque yo quería prepararme y ponerme a evangelizar por las redes sociales, pero la verdad no pude. Ahí tengo la cámara, usted ya tiene todo, nomás le falta la cámara. Le voy a enviar la cámara. ¿Qué la voy a ver? Se la voy a ir a dejar a Guatemala. Y me la vino a dejar. Y ahí tengo la cámara, sin aprovecharla todavía. Obviamente tengo algo otros pretextos por los cuales no lo aprovecho, pero yo soy consciente de que estoy dejando de llegar a muchos lugares cuando me privo de los medios de comunicación. Y para finalizar, la mayoría tenemos redes sociales, ¿sí o no? Hasta las abuelitas tienen Facebook ahora, ¿sí o no? Sí. Mire, le hago una pregunta. ¿Cuántos contactos tiene agregado en Facebook? Algunos son muy populares que ya no tienen espacio para nada más. Ahora le hago una pregunta. ¿Y qué comparte usted en sus redes sociales? Aquí en Guatemala hay un señor bien grosero, ¿verdad? ¿Cómo se llama uno que se ha hecho bien viral? Menchito. Pura estupidez dice. Y a mí, si fuera su hijo, vergüenza me daría tener un papá tan tonto. De verdad. Pero tan famoso que lo hemos hecho. ¿Cómo lo hacemos famoso? Compartiendo todas las tonteras que dice. Mire, en México hay un payaso que se ha vuelto bien famoso en las redes sociales. El payaso se conoce como Brincos Dieras. Pura tontería, pura babosada. Y llena estadios el sinvergüenza. Yo digo, ¿quién paga para escuchar tanta babosada? Y triste es cuando vemos a católicos compartiendo videos del Brinco Dieras, a católicos compartiendo videos del Menchito, católicos compartiendo pura estupidez. Mire, mi papá me decía una cosa. Mi papá entraba a mi cuarto todas las mañanas a las 9 a ver si estaba tendida mi cama. Y si había un desorden me agarraba de las orejitas. Véngase para acá. Así como está su cuarto, así está su cabeza. Si su cuarto está desordenado, así está su cabeza. Si su cuarto está ordenado, aquí también está ordenado. Si su cuarto está limpio, aquí también está limpio. Y lo que yo consiento en mis muros es reflejo de lo que hay aquí. Lo que usted consiente en sus redes sociales es reflejo de lo que hay aquí y de lo que hay aquí. Conocí a una hermanita que tenía tantos seguidores. Dije, hermanita, ¿usted no cree que tiene muchos seguidores porque hace cosas buenas? Nada más mírese las fotos que se toman. Y por eso es que la sigue mucha gente. Borre esas fotos y suba fotos más decentes. Verá cómo de a poquito se van a ir saliendo. A los 6 meses me escribió y me dijo, hermano, usted tenía razón. Tenía 5,000 amigos, ahora 200 tengo. Solitos se fueron. Póngase a compartir cosas de Dios y va a ver que nadie le va a dar like. Pero diga, mira, si llega a 500 likes, me tomo una foto haciendo del baño y la subo de 1500 likes al ratito. Subo un mensaje que provoque un bien a quienes lo tienen en sus contactos y verá que nadie le va a dar like. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Aprovechar todos los medios de comunicación que tenemos para llevar el evangelio.
Así podremos llegar a las personas que nunca, 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 nunca será posible que lleguemos en persona. Nos enamoremos de Dios, hablemos de Dios, pero sobre todo lo reflejemos con nuestra manera de ser. Porque mire, las palabras conmueven, pero el testimonio arrastra. ¿Y qué hace falta ahorita? Que conectemos lo que decimos con nuestros hechos. Hay un refrán que dice: caras vemos, corazones no sabemos. Pidamos a Dios la pureza de nuestro corazón. Y los que somos papás, por favor, dediquemos un espacio para enseñarle a nuestros hijos. Y los que todavía no escuchan la radio católica en su casa, prendan la radio. Mi papá dice una cosa: que muchas casas de católicos no parecen casas de cristianos, parecen cantinas. Hágase una pregunta: por la música que escucha usted en su casa, ¿qué parece en su casa? ¿La casa de un cristiano o parece una cantina? Yo estaba en una comunidad y me dijeron: hermano, a las 8 de la mañana usted va a desayunar en mi casa. Ya, me mostró la casa. Fuimos con el otro hermano a tocar la puerta. No nos abrieron. Hombre, la doña tenía reggaetón de Daddy Yankee en aquel tiempo, que pegaba que dame más gasolina, estaba barata en aquel tiempo. Buenos días, nada, mano, buenos días. Nos cansamos, más hambre nos dio. Y nos regresamos sin comer. Seguimos visitando las casas. En la tarde que nos reunimos en el templo, la hermana dijo: me dejaron plantada con la comida servida. Dije: ay, hermanita, si usted supiera que fuimos a su casa. Pero no nos hizo caso. Estaba prendida la música, todo. Ay, hermanito, perdón, qué vergüenza, no sabíamos que iba a ir. Mi hija es. Yo no escucho eso, mi hija es. ¿Qué si nosotros nos asomamos a ver en la ventana y la doña andaba baile y baile adentro? Otra: tenemos hijos que les gusta eso, está bien, pero al hijo hay que enseñarle: mira, la casa se respeta. ¿Te gusta el ruido? ¿Te gusta la basura? Ponte tus auriculares. Tengo una vecina que apenas me invitó a comer. Vecino, ¿quiere venir a almorzar con nosotros? Vamos a hacer una fiestecita. Es católica, pero no católica, de las buenas. Puso su bocina, acomodó las mesas. Digo: sí, voy a ir. Al ratito que prendió su bocina, me di cuenta que puro corrido pesado, de que drogas, de que armas, de que marihuana, de que cocaína. Dije: no, hombre, si en Comalapa andamos hundidos en la violencia por tanta droga que hay, y la hermanita todavía poniendo narcocorridos. No, gracias, estará muy rica su comida, pero yo no voy a ir. Y no fui. Me fui a suplicar: gracias, hermanita, pero mire, tengo un mandado, y salí de mi casa solo para que dejara de molestar. Yo no voy a sitios donde no se promueven los valores cristianos. ¿Qué música nos compartimos? ¿Cuántos memes hay de una solista protestante que cantaba con pistas? Se terminó su pista y se brincó a otra canción. Y la hermanita ya no hallaba dónde apagar su teléfono, porque le salió una de la banda El Recodo por ahí entre todo su repertorio que llevaba. Entonces, prendamos la radio en nuestra casa y le digamos a nuestros hijos: ahora es tiempo de escuchar un momento. Y al final del día hagamos una evaluación, a ver qué aprendimos de nuevo hoy. ¿Qué necesidades hay en su comunidad? Y aprovechen que les voy a decir esto: si las comunidades sostienen con su ofrenda a la radio, las comunidades también tienen el derecho de exigirle a los de la radio que su programación ayude a mejorar los problemas de la sociedad. No, pero es que los de la radio no quieren. Dejen de cooperar y asunto arreglado. Yo les acabo de decir a una radio eso. No, pero mire, es que aquí ya dijimos que pongan un poquito de esta cosa y no quisieron. Sencillo, no cooperen. Inviertan su dinero
en los medios de comunicación que de verdad aportan para el bien de la iglesia. Si no aportan, lo siento mucho, pero no hay más ofrenda. Una radio, no voy a decir dónde, ya casi lo decía, llegaron a pedir dinero donde yo estaba en una parroquia. Y el padre molesto dijo: no, yo no les voy a dar. ¿Por qué no? Su programación no sirve. Dije: padre, ¿por qué no? Dijo: primero, tienen mucha música protestar. Segundo, se la pasan enviando saludos, pero saludos todo el día. No hay tiempo de formación, no hay tiempo para escuchar la palabra de Dios. Y nunca se preocupan por conocer la realidad de quienes lo escuchan, para ver, bueno, aquella comunidad tiene este problema, lo ayudamos desde aquí. Aquella zona tiene este problema, lo ayudamos desde aquí. Es que es una radio, es como lanzar tiros, y desde la trinchera se sabe para dónde apuntar y a qué objetivo tirar. Entonces pidamos a Dios que a todos nos haga anunciadores del Evangelio y que nos haga mejores personas y mejores seres humanos. Un comercial y me voy. Yo siempre ofrezco mis libros. En esta ocasión les vengo ofreciendo 3 de mis libros. Este que ya muchos lo conocen, que se llama Pelea por tu familia. Es para aquellos que pelean con su familia y ahora quieren dejar de pelear con su familia y ser felices. Este que se llama Padre según la voluntad de Dios. Cómo educar a nuestros hijos bien para que sean hombres y mujeres de bien. Y este que es el libro de mi vida. Este me llevó 20 años escribirlo. Se llama Conoce tu fe. Aquí están todas las respuestas a todas las preguntas que hacen las sectas. En el pasado ya algunos me compraron algunas copias cuando todavía iba en camino. Esta ya es la obra terminada. Mira, está tan pesado que es este libro. A quien le interese alguno de estos libros, me lo pide. Voy a estar sentado ahí unos 5 minutos y después me voy porque necesito descansar. Vengo cansado y aparte estoy un poco enfermo, y me dijo el doctor: si no duermes lo necesario, por mucho medicamento que tomes, no te vas a mejorar. Y para los que son flojos y no les gusta leer, traigo una memoria USB donde van a ver videos de mis predicaciones. Trae como 50 y trae un extra, trae algunas canciones católicas. Y para los que dicen: yo sí quisiera formarme pero no tengo dinero, o tiene pero le duele el codo, bueno, aproveche que están de moda las redes sociales. En Facebook yo tengo una página que aparece con mi nombre, Dimas Velázquez, Velázquez con Z las 2 veces. Ahí van a encontrar muchas de las enseñanzas que comparto. Muchas gracias.